Filoctetes, empuñando el arco de Hércules, leproso, abandonado en Lemnos que sin él estaba vacía por los príncipes con escasas provisiones, no mostró en tal trance orgullo alguno, sino que gritó hasta que se perdió de vista la nave, a la que su grito no detuvo. Y se habitó señor del islote, siervo suyo también, encadenado a él por las aguas del mar en derredor, viviendo de hierbas y bestezuelas que cazaba para ir tirando así 10 años. Pero en el 10º año de la infructuosa guerra los príncipes se acordaron del abandono. Como manejaba el arco mortal que hiere de lejos, enviaron naves para que el héroe se cubriera de gloria. Mas entonces sacó a relucir todo su orgullo. Con violencia lo arrastraron a bordo para dar satisfacción a su orgullo. De esta manera recuperó lo perdido. En los años 1960 y 1970, cuando las personas conocían a pacientes de lepra, reaccionaban como si hubieran visto un fantasma. Nadie quería comer en la misma mesa, utilizar los mismos cubiertos o usar el mismo baño que ellos. Siempre una huella está al borde de desaparecer, ¿no? Sobre todo las huellas de los oprimidos, ¿no? O sea, uno podría decir que las huellas de los grandes monumentos históricos o de las instituciones y monumentos que forman la memoria de un país son huellas más o menos estables, ¿no? Son huellas que se cuelan en los libros de texto, ¿no? Son huellas que se cuelan cuando vamos a la universidad, ¿no? Las huellas de los grandes bienes y objetos culturales que son valorados y que son respetados, ¿no? Hay objetos y cosas que están continuamente recordadas, ¿no? Que forman una tradición continua. Hay un montón de cosas que no. Dirá, una gran mayoría de cosas forman parte de un recuerdo que es discontinuo, episódico, momentáneo, ¿no? Y que se hace presente de un modo muy fugaz, ¿no? Tan fugaz es la aparición de ese pasado oprimido, menospreciado y vituperado, que Benjamin dice que cuando aparece hay que estar muy atentos, ¿no? Porque pasa tan rápido ante nosotros que puede ser que se nos pase por encima, ¿no? Por eso esta idea de la huella fugaz, la huella efímera, ¿no? O sea que la única manera que tienen los muertos de hacerse presente es a través de una imagen pasajera, ¿no? O sea, cuando digo los muertos, digo los muertos no en el sentido de los muertos como categoría histórica, como categoría social, los vencidos, ¿no? Los aplastados, ¿no? Entonces ellos siempre aparecen a través de imágenes fugaces. Las huellas de lo que él llama la tradición de los oprimidos siempre es tenue, siempre está amenazada con desaparecer, siempre está en peligro, incluso en peligro de extinción, ¿no? De extinción en el sentido de que hay cosas que se fueron para no volver, nunca más, ¿no? Entonces todo esto delinea un pensamiento melancólico, más no derrotista, ¿no? Melancólico en el sentido de que siempre el esfuerzo está en volver al pasado para recuperar esas huellas de los oprimidos y para ponerlas bajo el foco del presente, ¿no? Por eso, digamos, es una mirada, les decía, melancólica, pero no tradicionalista, en el sentido de, digamos, de recuperar una tradición monolítica, homogénea, sino que lo que busca es siempre recuperar estas huellas que están siempre perdiéndose y las busca situar en el presente. ¿Qué quiere decir situar en el presente? Que no es un homenaje monumental, sino que es una recuperación, ¿no? Es hacer que los muertos hablen a través de nuestras voces, ¿no? Que tiene un poco esto también de ventríloco, ¿no? De que uno le presta la voz a aquel que ya no está, con todas las implicaciones que eso tiene, porque como decía Mario, ¿no?
siempre el testigo corre el gran riesgo, ¿no? de no hacer honor, ¿no? A la palabra del otro. María Bertilda Cortés Hernández, tengo 73. Alberto de Los Ángeles Alpolo Pereira, tengo 51 años. Yo soy Ana Mercedes María Vázquez Jaramillo, 78. Y yo me llamo José Ángel Alfonso, tengo 83 años. Nahum Bolívar Salcedo Ramírez, 77 años. Mi nombre es Elmira Molina por mi mamá y por mi papá. Yo soy de Cuenca. Uy, yo ya soy viejita. Yo ya soy viejita. No, si eso algo voy a decir, tengo 37 años. Nombre y apellido es Ciro Inocencio Murillo García, alias Cartucho Mano Negra. Yo tengo 48, voy a tener los 49 ya. Yo me llamo María Magdalena Estrada Cartagena. Yo tengo 66 años. José Abelardo Villaga Cuesta. La edad son 77 años. Mariana Procel. Yo tengo 79 años cumplidos, soy de la provincia del Oro, en Saruman. Juan Efrén Zurita Ayalas. Yo tengo el 4 de enero voy a ajustar los 84 años. Yo me llamo Miguel Julián V. Moreno. Yo tengo 68 años. Tengo en mí. Siempre voy llevando todo de lo que pasa. En su memoria. Sí, porque la mente empieza ahora más todavía que no me acabo de sanar. Sí. Entonces es muy importante la memoria, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es la base principal. Lo que ahí verá, lo que mejor hacíamos eran los 15 de agosto cada año. Es el aniversario de nosotros, entonces hacíamos unas lindas fiestas. Esta casita que está ahí botadita tiene, ¿cómo se llama? El proscenio. Y verá, faltaban unos 2 meses y ya se podía ver a nosotros ensayando nuestros números, sainetes, lo que fuera. Cantábamos, bailábamos y ahí... Ya cuando iba a ser el 15 de agosto, que iba a ser, nos pasaban a proscenio para que pasáramos y nos dijeran cómo íbamos a salir, cómo nos íbamos a presentar, pero veníamos bien cuidados de los empleados, del sacerdote de este hospital, de la madre superiora de este hospital. No nos dejaban alcanzar a ver, teníamos que andar con la vista baja. Y así entonces repasábamos, igual porque los hombres repasaban aquí, nosotros repasábamos allá. Estaríamos por acá, este sería el albergue Boyacá, Boyacá, sí. Y por aquí hay al frente está al frente el hospital, estaría el hospital Herrera Restrepo. Y por acá, por un caminito, está aquí atrás el Hospital Ospina Pérez Cruz, un segundo albergue, un albergue 2. Y por aquí en otro lado está el albergue de las mujeres. Aquí sencillamente es una zona que en algún momento tenía un control muy fuerte con el famoso cerco sanitario. Llegó a tener realmente alambres. Alambrados y guardias y toda esa cosa. Bueno, si vamos por acá en un caminito, en estos sitios de entrada de caminos siempre había un retén, un sitio de control. Entonces veíamos llegando, entonces por aquí hay otra vía que sale, también este sitio de control. Donde se unieran las vías estaba un cerco, es una cosa más o menos así. Entonces siempre con un sitio de control.
Habían buscado el hueco más sólido, el más terrible para hacer un cementerio. Habían hecho las casas justamente para el enfermo de lepra. Aquí no se veía una sola persona, porque no había una sola casa alrededor, ni una, nunca. No se veía por años una casa. Estábamos aquí encerrados, eran unos murales altísimos. Y también había un cementerio. Sí, acá atrás, un cementerio donde que había unas tumbas. Y yo dije, a mí también me han de enterrar ahí. Todito era bosque, mi señor. No se veían ni siquiera volar los mosquitos. Bueno, del hospital, este hospital sé que, ha sido comprado el terreno en 1919. Han comprado la parte de un terreno y que era aislado, alejado de la ciudad, donde era lejos de la población, para poner al enfermo de lepra. Han comprado y ya. La unidad básica de un albergue es una capilla, una zona social, un comedor y unos galpones, que eran unas barracas grandes, donde cada paciente tiene su cama y sus cositas. Aquí era todo cerrado, ahí tenía bastante recelo todo. Antes era como malla aquí en la ventana. Cuando venía el familiar a verle a uno era así como una ventana de malla y una ventanita así chiquita por un caso algún familiar le traía alguna cosita a regalar. Había unos tanques grandes y había esa, ¿cómo se llama? Algo de un polvo que ponían ahí. Ese polvo era como cementina, sí. Metían los pies ahí, los zapatos, y ahí se sacudía y con eso andaban. Sí, de cal, para no contaminarse. La comida la recibíamos por una reja. Ahí recibíamos la comida, que era con malla, todo eso. Era con malla, solamente una cara no lo veíamos, solo que nos plazaban el plato así y ya. Dentro de ese contexto de tratarlos como no ciudadanos, son más bien no reconocidos como ciudadanos colombianos. Son como cosas. Es una cosa, porque incluso es una cosa infectada, sí. Aquí se lloraban lágrimas de sangre, señor, porque no se soportaba la soledad y el abandono, la humillación. Porque algunos le tenían abandonados. Los empleados no se nos podían acercar a nosotros, de miedo al contagio. Los mismos doctores eran para curar las heridas. Ni curaban bien, pues. Los mismos pacientes curábamos. A partir de una enfermedad se desarrolla una política de exclusión, de aislamiento, que se despliega todo este aparato de la biopolítica para controlar los cuerpos de las personas, y eso es lo que explica que salga todo esto. La biopolítica es la administración de las poblaciones. La biopolítica es un tipo de práctica de gobierno que se propone administrar a las poblaciones con distintas finalidades, con distintas intenciones, ¿no? Puede ser desde, como decíamos, ampliar el margen de vida de una población, aplicar mecanismos de higiene, transformar las urbes para, digamos, fomentar menos contagios entre enfermedades pandémicas también, ¿no? Todo esto forma parte, digamos, como del ciclo de discusiones biopolíticas. Y Foucault define a la biopolítica de la siguiente forma. Es el poder de hacer vivir y dejar morir.
Distintos modelos de biopolítica se pueden pensar, y esto es interesante, con respecto de distintos tipos de racionalidad por las cuales los gobiernos en Europa gestionaron el espacio con relación a enfermedades que se volvieron epidémicas. Una de esas es, por supuesto, la lepra, otra es la peste y otra es la viruela, ¿no? En ese sentido, un poco lo que Foucault sugiere es que cada una de estas maneras de contención de la enfermedad, ¿no?, también nos permite dar cuenta de distintos tipos de dispositivos de poder, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el caso de la lepra y en el caso de la peste, como la técnica ha sido sobre todo la reclusión, el gran encierro, ¿no? Lo que Foucault sugiere es que esas dos enfermedades están profundamente relacionadas con la conformación de los dispositivos disciplinarios del poder político. Es decir, con la manera en que se organiza un espacio para cada cuerpo, se jerarquiza el espacio en función de la gravedad del foco pandémico, etcétera, ¿no? Eso sí era, pues como le digo, un poco restringido, ¿no? No había mucha libertad, no había nada de eso. Estábamos, digamos, como en un campo de concentración, no teníamos mucha libertad. Una vez, un huelgo de reclamo a la Policía Nacional, se rompían los cercos que estaban vigilados por la Policía Nacional, y esto se hacía a altas horas de la noche, ¿no?, para escapar de la vigilancia de la policía. El trato, bueno, ¿para qué renegar eso? El trato sí era bueno. El trato, eso sí, tanto el personal del hospital, la comunidad, el grupo de enfermería, los empleados, todos me llegaron a querer y me ayudaban con un bocado de comida, con alguna cosita durante el tiempo que estaba yo en cama. Me favorecían eso. No, bueno, el trato hasta ahora, para mí, para lo que viví en el campo, aquí siento más conforme con el trato de la gente. Todos son amigos, con todos nos llevamos bien, todos me quieren. Cuando necesito alguna cosa les pido el favor y me favorecen. Estaba la puerta de entrada de mujeres pasada con llave, y la puerta de entrada, cada entrada también pasada con llave. O sea, todo era a base de un permiso que teníamos que hacer. Aquí teníamos el certificado de nupcialidades. El certificado de nupcialidades es un documento porque el director del lazareto tenía toda potestad sobre la vida del enfermo de lepra y sobre absolutamente todo lo relacionado con el lazareto. Esta era una red independiente pequeña dentro de Colombia y tenía absoluta potestad de eso. Él decidía sobre el tipo de castigo que recibía una persona después de procesada. Si era trabajo forzado, si era cárcel, si pagaba económicamente algo que le imponían y listo. Él decidía y daba permiso sobre las personas. Había un certificado de solicitud donde ellos anunciaban sus... El señor tal, soltero, enfermo de lepra, nacionalidad colombiana, domiciliado en tal sitio, enfermo de lepra por haber llenado los requisitos del 29 del 53, se le concede permiso para contraer matrimonio en este leprocomio con la señorita María Estela, enferma de lepra, de 20 años, domiciliada en la carrera Hospital San Vicente. La gente ya empezó a hacer reclamaciones de tener libertad, ¿no?, de tránsito de aquí hacia otras partes, ¿no? Eso fue una lucha dura. Comenzaron a venir los padres salesianos
un apóstol de los pacientes de Hansen, que se denominaba un apóstol porque él había visitado casi todos los leprocomios del mundo. Se llamaba Raúl Folerú. Él nos abrazaba y en la televisión les decía que no éramos seres humanos como cualquier otro, que no había por qué estar teniendo tanto recelo ni tanto miedo. Y de ahí ya se fue abriendo las puertas y perdiendo ese miedo, todo eso. Y ya después vinieron chicos y chicas de la universidad católica, de la Universidad Central, y nos hacían bailar y nos hacían preparaban un cafecito, un canelazo en tiempo de frío, y tomábamos ahí igual que ellos y todo eso. Entonces eso nos fue levantando el ánimo también a nosotros. El tema religioso es ambivalente, es decir, tiene muchos elementos positivos porque les dio un sistema de valores importante, como religioso, trascendente, espiritual, de vínculo, de comunidad. Y por el otro lado viene el tema también de elementos como más bien dependientes, que les hacen ser más bien como en una dinámica limitante de la resiliencia, porque lo religioso de esa época buscaba propiciarles todos los elementos que estuvieran a su alcance para ayudarlos. Somos los padres y ellos son como los hijos. Somos los padres y ellos son los inferiores, los menores, y entonces nosotros como buenos padres tenemos que propiciar y dar todo lo que ellos necesiten. Pero fue generando un sistema de creencias más desde la limosna, desde el no puedo, desde esperar a que me den, esperar, incluso ven al gobierno a una hora, ven al gobierno como un papá que me tiene que dar todo porque yo no puedo, ¿no? Entonces ahí hay elementos también limitantes de los procesos de resiliencia. Sí, un ratito me da permiso. Dios, que diste tu vida en la cruz para salvar al mundo entero, por ese amor inmenso, el dueño de la mies, el dueño abundante de tu misericordia divina, la que nos llenas el entorno de nuestra vida, porque eres un Padre que no quieres que nadie nos perdamos, porque eres un Padre amoroso, que junto a ti a nada temeremos, ni nada nos faltará. Tú eres mi Dios y mi Señor, tú serás el dueño de mi corazón. En tus manos divinas de Padre te tomemos nuestros amores, nuestras alegrías, para que tú como Padre bueno y misericordioso nos ayudes a cargar nuestra cruz para seguirte, para que como Padre que nos amas, nos perdones de toda falencia y debilidad, para serte fieles hasta el final. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dueño de mi vida, de mi amor, ábreme la herida de tu corazón. Dueño de mi vida, de mi amor, ábreme la herida de tu corazón. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. El cuerpo de Cristo. Pero me contaron entre ellos que han pedido permiso para hacer los matrimonios entre los de aquí al presidente de la República, que era Velasco Ibarra. El doctor Velasco Ibarra dijo que no estábamos impedidos de los derechos humanos, de los derechos del hombre, que teníamos derecho a formar una familia, a tener un hogar, a tener hijos. Las mujeres estaban por su lado y los hombres estaban por otro lado y era difícil el contacto. Muchas veces hacían sus formas de... ¿Cómo le puedo explicar? Bueno, ya la gente sabe cómo es cuando una persona se siente atraída por la otra, y dice que inclusive se escalaban por los muros. Dicen que se colgaban en clavos. Dicen que se subían y se pasaban donde las mujercitas, dice, así han sido bandidos, para que se dé cuenta. Creo que mandaban cartitas en la ropa a lavar. Sí, así han contado las mismas señoras, han contado cómo se han enamorado de sus maridos. Por el árbol de guavo. Y pues había unas puertotas grandototas así, y las puertitas tenían unos huequitos que nosotros mismos les hacíamos, y pues por ahí así mismo los hombres se asomaban. Y lo mismo vuelta también los hombres así mismo en la puerta de ellos viendo. Y así cuando en las fiestas de agosto, los 15 de agosto que le comenté, nos veíamos. Y cuando sea de lejitos, porque los señores autoridades no nos dejaban ni acercarnos, nos veíamos así. Nos callamos en gracia. Ah, bueno, con mi esposo fue así mismo, mi señor. Nos conocimos por su huequito, que le converso por el árbol que se subía. Éramos enamorados, claro. Por ejemplo, nosotros le lavábamos la ropa a los jóvenes solteros. Entonces, había unas canastitas con tapa. Ahí ponía uno la ropa. Le ponía la ropa y en medio de la ropa así le mandábamos sus cartas. Las cartas enviadas por los empleados, por amigos, o sea, claro, del cuerpo de empleados. Él me decía, pues decían que quería casarse, que él no quería engañarme, que él sabía que quería ser feliz conmigo y no sé qué. Me llamó la atención que había un admirador sabiendo mi problema de salud. Entonces yo dije, no, pues ahí está mi pareja, ¿no? Fue algo emocionante porque uno se pensó, pues qué bueno, ya soy enferma y ya me acabé aquí. Aquí en este hospital ya muchas veces los enfermos nos sentíamos como familia todos, porque antes había mucho compañerismo, nos sabíamos comprender. Yo no digo, de repente había un pequeño disgusto, pero eso pasaba porque había el perdón, y cuando se moría la gente todos los acompañábamos, muchos llorábamos de ver que se iba fulano de tal, y cuando se iban también a su casa, a su casita, a sus tierras, también nos quedábamos llorando, tristes, porque ya nos hacíamos como una familia. Nos llevábamos todos. ¡Ah, claro! Sí, aquí había relación de amistad con todos, ¿verdad? Y pues tampoco, también ha habido riña entre nosotros. Esta casa es igualito a un padre que tiene unos 8 o 10 hijos. Los mismos hermanos pelean y están comiendo en el mismo plato, en la misma mesa. Sí, ¿me comprende? La ruina es esta cosa que siempre estuvo ahí, ¿no? El inicio de la modernidad es el inicio de la conciencia de
la ruina y el descubrimiento de la ruina como lo más auténtico, ¿no? Lo que hace es ir al pasado, no para descubrir las bellas formas, sino para descubrir las ruinas. Entonces, ¿qué recibe el sujeto? Un mundo en ruinas. A mí me contaba la historia de una señora que vino, dos hermanitas muy antiguas, ellas ya bastante grandes, y ellas me decían que ellas tenían una abuelita de ellas que había llegado... el abuelito de ellas había llegado acá, el bisabuelo, algo así. ¿Por qué? Porque resulta que como el comandante de policía del municipio donde eran ellos se enamoró y le gustaba la bisabuela de ellas. Entonces reportó al bisabuelo, lo acusó de que era enfermo de lepra, porque el señor, yo no sé, tenía un problema en una orejita, y entonces lo acusó de que era enfermo de lepra para que lo viniera para acá. Lo quitó del camino y después de eso se quedó con la señora allá. Ella me contaba que a ella le había sucedido eso, que eso le sucedió a la bisabuela de ellos. Yo tenía como 8 años. Yo en ese entonces tenía nada más que unos 19 años por ahí. Y era enfermo más o menos de la edad de unos 8 años a 9 años. Yo tenía como 40 años, había tenido. ¿Cómo llegué? Pues en carro. Les estoy hablando de los años 1950, ¿no? 51. A mí me trajeron. Resulta que yo a la edad de 9 años resulté con la enfermedad de lepra. Estaba estudiando allá en la escuela de mi pueblo, Xalala, Santander. Estaba estudiando allá y hubo una revisión general para todos los muchachos, ¿no? Y ahí descubrieron que yo tenía lepra. Me suspendieron de la escuela de una y me suspendieron de la escuela y entonces llamaron a mi padre, a mi familia y le comunicaron la novedad mía y que tenía términos de pocos días para llevarme a contratación. Yo no sabía ni dónde era contratación, ¿no? Yo no sabía qué era lo que me estaba sucediendo a mí, yo no sabía nada. Era un niño de 9 años. De chiquitico, guaguito, ya se había hecho las llagas de aquí. Aquí tengo las llagas, pero sanitas. Y entonces un doctor de Guarandas, el doctor Galarza, dijo: vea, el niño tiene lepra, Lázaro. En esos tiempos no había, era Lázaro. Pero la enfermedad era duro en ese momento oír esa palabra. Para mí era bastante duro, pero de todas maneras, el día lunes llegó un familiar a ver que estuvo estudiando para doctor, cogió la carpeta y me dice historia clínica y vio y me dice esto es... Entonces hubo como un cambio total. Más antes tenía visitas en el hospital, el mismo Pablo Arturo que me ha hecho tratar ahí, tenía visitas de mis amigos, compañeros, familiares, pero después ya desde esa época que ya en la historia que estuvo ahí se alejaron y ya no he tenido esa acogida de familiares. Algunos viendo que estoy con las canillas heridas, las manos heridas, la cara hinchada, todo eso, me decían, está con Lázaro. Allá toditos tenían el nombre de Lázaro. En aquello tiempo ellos llamaban la gente del campo, pero ahí habían unos yerbateros, curaban con hierbas, y ellos decían, tiene Lázaro. No. Y con ese mataban. Entonces cuando ella vio, ella dijo, sí es lo que sospechamos. Usted está con Hansen, señora. Entonces en ese tiempo yo decía, ¿qué es Hansen, doctora? Me dicen pocas palabras, es la lepra, ¿qué dicen? Claro que como yo soy curiosa, yo ya había leído el resultado. Y ya me asomé y es como ya más o menos entendía esas cosas.
pero yo estaba en una cosa que no quería aceptarlo. Que me chorreaba por aquí la sangre donde cargaba los tubos. Entonces el gringo decía, vea, está chorreando sangre. Y yo decía, es que solo a los hombres del trabajo les sale la sangre. No sabía lo que tenía. No, oiga, créame, el otro día aquí me chorreaba porque me montaba los tubos al hombro. Entonces yo me aguantaba eso. Me echaba los tubos pues porque la compañía ganábamos a 100 diarios ganábamos. Y claro, todos éramos una compañía grande. Entonces, verá, habíamos en todo el pueblo chilanejo, hacíamos el alcantarillado. Y ya la gente, unos empezaron a decir que tiene una enfermedad contagiosa, que hay que mandarlo de aquí. Renegaban algunas personas. Pero y como también tenía amigos, estos amigos me defendían. Chupábamos con los mejores amigos. Hemos dejado todo y seguimos los pasos de Jesús. Cargamos la cruz pesada durante toda nuestra vida. En ese tiempo no pensaba en el futuro, porque lo mío era morirme y hasta ahora. La connotación más fuerte que tenemos nosotros es que a nadie le gusta hablar de lepra, tanto que también nuestros propios pobladores poco les importa hablar de tema y muchos no se identifican con el tema de la lepra. Y lo que queremos decirle a la gente es, mire, esta es una obligación de todos y una responsabilidad de todos. Todos pusimos enfermos de lepra como una responsabilidad de todos, ¿sí o no? Es sacar esa historia, reconocerla como propia, saber que hay una responsabilidad social, una responsabilidad médica, una responsabilidad política de esto y que hay que hablar de lepra porque son casos que no debe haber. Y que se siga tanto, es una cuestión de puro descuido de Estado. Así de simple. No, nadie, no sabe ni mi familia, ni mis cuñados, ni mis cuñadas, nadie. No. Es por el miedo del rechazo. O sea, ya fue un camino vial que uno se le mete, un trauma y se dice, no. Nadie tiene que saber, es el secreto más grande del mundo y nadie sabe. Es un secreto. Porque mis padres nos decían a nosotros de niños, no comprarán en esa tienda, comprarán donde mi hermano, porque en esa tienda dicen que tienen lepra. No sé de dónde les asomó a ellos, yo no sé, pero a nosotros nos decían eso, nos decían, tal alumno dice que tiene lepra, cuidado y se lleven con él. La ignorancia. Entonces nosotros nos criamos con ese trauma, qué miedo a la lepra, qué miedo, qué terror. Y lo cual pues no ha sido así. ¿Para qué voy a decir? Me trataron mal, como dicen otros que se refieren a que no vinieron a visitar, a que no hubo la familia. Yo no puedo decir eso. Eso sería deshonrar a mi familia y a mis hijos. Yo tenía muchos hermanos pequeños todavía que ya se puede decir hasta tenía un poco de cuidado para no va a pasar lo mismo con la familia pequeña. Tal vez hasta, ya digo, por el cuidado. O sea, tenía que separar mi plato para que coma, una taza, ya no podía estar con la misma familia, con toda la familia. Entonces eso sí choca, pero pues, o sea, yo digo, eso es comprensible, ¿verdad? No es, o sea, pasar la enfermedad a un compañero. No, mi familia hasta ahora no acepta. No, ellos hasta ahora no aceptan porque para ellos no ha habido en la familia de ellos leprosos, como dijeran. Entonces,
para ellos hasta ahora no aceptan. Por eso le digo a mi mami, desde que yo me interné, hasta la vez ella sabe, si yo no la llamo, ella no me llama. A veces yo la llamo porque, como dicen, madre es madre, y a veces no hace falta. Ellos no pueden tener una actitud activa frente a su propia historia. Incluso algunos de los pobladores descendientes directos no logran descubrir o no logran poner como en primer plano las fortalezas que tuvieron sus antepasados, que lograron hacer familia, vivir muchos años y hacer como una vida a partir de esa realidad de la lepra, ¿no? A pesar de todo eso, sino a partir de ella. Digamos, no han logrado descubrir esos elementos propiciadores de su propia historia, ¿no? Les pesa mucho el tema de mi abuelo vivió la lepra y fue excluido por tener la enfermedad, y no tanto mi abuelo, aunque vivió la lepra, logró hacer una familia, y por eso yo soy descendiente de eso, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que no es propiciador. Sí hay algunos que lo logran como un elemento propiciador, el descubrir, por ejemplo, el recordar que sus abuelos tuvieron una banda musical, ¿no? Que la abuela fue reina de cierto poblado, que pudieron estudiar, etcétera, etcétera. Entonces esos son elementos propiciadores porque da una identidad cultural y una valoración de su propia historia. Cuando empezaron a capturar todos los enfermos para traerlos acá, en la parte local de sus sitios de origen, sucedía que las personas decían, bueno, a ese núcleo familiar sacaron a esos y se los llevaron para la Salato, pero los otros debieron también haber quedado contagiados. Entonces, ¿qué hacía la gente? Llegaba a la medianoche y quemaba sus casas con ellos dentro. O sea, en la sociedad, en el pueblo, oyen la lepra y se espantan, pero no conocen, o sea, porque creen que es de otra forma, pero la lepra incluso es bíblica, en la Biblia dice que hay que alejarlos, separarlos de la sociedad como comunidad donde vivían. Yo vine traído por gente de la sanidad de San Miguel. Y me avisa don Carlos Cárdenas que era de la sanidad y que andaba él viendo también como la campaña donde tenían Hansen. Entonces dijo él, don Carlitos dijo, le voy a llevar a Quito, de ahí no ha de salir, ahí pórtese bien que haya de morir, dijo. A mí me daba mucha tristeza saber que allá era ya donde me iba a quedar solo, sin familia, sin nada. Y nos recibió un señor chiriboga, un señor gordo, déspota. Nos hizo pasar a sentarnos y acomodó una banca y que le dijo a mi ñaño, jovencito, siéntese. La señorita no puede sentarse porque está enferma. Y mi ñaño se sentó, yo me quedé de pie. Y se fue el señor. Al ratito llega otro señor, apellido Castillo. Y dice, usted, jovencita, ¿de dónde viene? Y ya mi ñaño contestó, de la provincia del Oro, de Zaruma. Y la señorita, ¿por qué no se sienta? Es que el señor que nos recibió dijo que no se podía sentar, que porque era enferma. ¡Ah, caramba!, dijo, no. Acomodó la silla y me hizo sentar. Y yo llegué con mi papá, en mi casita, hemos trabajado en muchos terrenos, hemos tenido cositas de comer, todo, ¿no? Caña, hemos tenido chirimoyas, papayas, bueno, papayas pocas veces, he sufrido, ¿cómo decir que no? Y yo viví en Gualaceo,
ese cantón Gualaceo, y era mi tierra. Había un zoom ahí, era ir a través de la playa que teníamos del lado del río. Ahí de la playa traíamos chirimoyas, comíamos alfalfa, caña y tanta cosa. Pero era bonita nuestra vida, ¿no? Ay, yo sufría y lloraba porque yo extrañaba vivir con mi familia, ya de vivir solita. Y ay, sufría bastante, lloraba. Y decía, ¿cuándo me curaré para volver a ir a mi casa? Pero ya no fue así, ya después ya no volví. Antes era muy temible la enfermedad. Yo lo digo por experiencia, porque cuando a mí me mandaron al hospital, desde luego yo con mi querer pedí que me manden aquí. Y sin embargo, cuando vine, pues tenía un poco de recelo, ¿no? Casi arrepentimiento de haber pedido que me manden, pero mis compañeras tampoco querían venir. Es por eso que a mí me han dejado tantos años aquí, ¿no? 44 años, no, 42 años. Bueno, había un director nacional de la campaña. En aquellos tiempos andaba un director buscando pacientes de Hansen por los campos. Y entre esos se toparon conmigo. Lepra, decían, lepra. Que aquí le han cambiado de nombre a esa enfermedad, pero es fácil cambiarle de nombre a la enfermedad, pero la enfermedad sigue siendo lepra y seguirá siendo el leproso. Sin embargo, el ser humano está hecho para adaptarse a todo, ¿no? Donde quiera que lleguen, ¿no? O sea, creo que ahí también es otra capa donde se podría, ¿no?, ver esa riqueza o esa cosa que a pesar de o a través de las condiciones de la lepra y del encierro o de la política, esa comunidad logró hacer mucho más que no quedarse como víctimas de enfermos, sino logró hacer muchas otras cosas por encima de su condición o por encima de esas circunstancias. A las mujeres. Las mujeres eran las que más pagaban o sea, sí. Aquí todos los niños se le acostumbraba a quitársele a las papás o a las mamás. Entonces cuando un niño nacía eran entregados a la sala cuna. La sala cuna era un sitio donde tenemos a los bebés de 0 a 6 añitos. Después de los 6 años, apenas los 6 años salían a los asilos de niños o asilos de niñas. En ese proceso de estar en la sala cuna, era lo que acontecía, algo que nosotros tenemos clasificados como la desaparición forzada. La desaparición forzada se da en qué situación.
en que los padres y las hermanas legalizaban a los niños como niños sin padres y los daban en adopción a europeos. De eso buscaban las características europeas: piel blanca, ojos claros, bonitos, y normalmente eran antioqueños, santanderianos, pues si eran cara de indiecitos o negritos, pues poco le gustaban a los europeos. Ellos buscaban gente que tuvieran sus mismas características. Entonces era una linda muchachita, la primera que tuvimos, y se la llevó la social y no sé en qué lugar le pondrían, pero ella decía, uy, que su hija está linda, que está, y después que no la trajeron muertita. Entonces mis hijitos iban naciendo y por allí mismo se los llevaban afuera y ya después los llevaban a la quinta de San Vicente. Y allí, como eran las monjitas muy recelosas, lo mismo las señoras empleadas, no los cuidaban bien porque eran hijos de enfermo. Entonces iban muriendo uno, y ya cuando estaban encerrados llamaban allá arriba a las oficinas que manden a recoger el cadáver porque había muerto el niño fulano de tal. Y eso pasó conmigo y con otros hogares también, y a mí se me murieron 3 que me entregaron ya los cadáveres. Dijo el doctor, está enfermo del corazón, hijita, por su medicación que ha tenido, dice, ¿le ha afectado? Yo lo dijo que le ha afectado al niño, del que yo estaba embarazada. Dijo, el doctor, ya, y yo ya no hacía nada. Y vamos a ver, ¿cómo le podemos ver que darle la vida a un niño? Nada, dice, no se puede hacer nada, hijito, y hay que Dios se lo lleve, nada más. Fue toda la receta que nos dieron. El momento más lindo, hubieron muchos momentos que en las tristezas que nosotros teníamos por los que nos quitaron a nuestros hijos, estábamos juntos. Él me consolaba con palabras bonitas y yo también asimismo lo consolaba a él, sacando las palabras de amor de donde no las tenía. Esos son los recuerdos más bonitos, esos. Ya después permitieron, porque antes no era permitido que tengamos niños, ¿no? Uy, era un delito. Cuando yo los dejé encargados y ellos vinieron, donde mí vinieron unas criaturas que yo los desconocí totalmente cuando las trajeron. El mayor tiene 23, tiene 23, y el otro tiene 19, 23, 20, 18 y 17. Y lamentablemente los niños se habían sabido criar afuera, porque en ese entonces las señoras daban a luz y al niñito se lo llevaban. Unos donde su familia, su abuela, sus tíos, todos. Otros a las guarderías. Durante mediante un sueño le soñamos a ella, tanto yo como mi mujer. Creo que fue de la misma manera en que ella como yo. Él vino y nos tocó la cabeza y me dijo, papi, ya no llores más, me dijo, ya no llores más. Yo estoy bien, me dijo, yo estoy bien. Estoy con Diosito, me dijo. Y
Le digo, pero ¿cómo es eso en el sueño? ¿Cómo es eso? Le digo, dame algo, alguna seña de que tú estás bien. Y me dice, sí, me dice, ¿cómo le muestro? Y en el azul del cielo estaba una ventanita. Y allí me llevó y me dijo, vea esta ventanita, por esta ventanita, vea para allá, me dice. Y entonces ahí era algo hermoso, algo que no se puede explicar. Era un ambiente, una luz preciosísima, una luz hermosísima. Y era como que los ángeles se dedicaban solo a cantar una música preciosa. Y entonces ahí quedamos que desde ahí no llores más, me dijo. A veces es muy bueno darle unos meses, pero después ya no. Nosotros tenemos un eslogan que todavía aplicamos que dice: la lepra se adquiere de un contacto íntimo y prolongado con un enfermo que tiene lepra. Lo que pasa es que la lepra es una enfermedad muy interesante que tiene dos polos, como una lepra benigna y otra lepra maligna. La lepra benigna es porque aunque dé lepra y el paciente pueda quedar mutilado o con secuelas neurológicas, se cura sola. Y la otra lepra, que es progresiva, que tiene bacilos, se transmite. Entonces tienen una lepra que se transmite, y si vives en contacto, la manera del contacto íntimo prolongado es la familia. Vivir en la misma casa, en el mismo cuarto o en la misma cama, pero de la familia, porque la lepra conyugal es rara. Es decir, la lepra de la pareja, pues solo que sean parientes, porque necesitas un factor genético de predisposición para adquirir la enfermedad. Bueno, ahora dice que la enfermedad, como no es contagiosa, entonces ellos daban tratamiento y se van esa gente a sus casas. Porque decían que esa enfermedad no era contagiosa. Ya no había sido nada, porque el doctor Gonzalito dice que todos los niños habían tenido Lázaro. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Nacen sanitos y ahora hay que estudiar hasta ver el fin. Entonces él se fue a Brasil, que estaba como 13 años con la mujer y sus hijos. Y ahí, entonces cuando vino, me dijo a mí: ¿y qué fue, doctor Gonzalito? Le digo yo. Dicen, si todos hemos tenido esta enfermedad. Y me dice: los hijos, tú eres mamá. Todos hemos tenido, hasta yo tengo, dice. ¿Qué te voy a estar diciendo que no tengo? Yo también tengo, dice. Todo el mundo hemos tenido. Bueno, sí, por algo lo hacían, pero las niñas sanitas, mi hija salió sanita, se casó, y hasta ahorita no tiene nada. Tiene sus hijos, ya tiene sus nietos, viven en su casita, y viven muy bien. ¿Qué se va a decir? Lo que pasa es que la lepra es una enfermedad crónica que puedes vivir con la enfermedad sin darte cuenta. A veces piensan que tienes otra cosa y dicen, pues así es. Es interesante que para el contagio necesites esta convivencia íntima prolongada, que el desarrollo sea también muy prolongado y que te cures así. Claro, claro. Y te curas así de la reacción. La lepra necesitas 2 años. Pero te quedas con las marcas. Con las secuelas, sí, claro. Me corrigieron la otra vez en Colombia. Estaba hablando de los enfermos de lepra y no están enfermos de lepra. Tienen la secuela. Estuvieron enfermos de lepra y ahora tienen la secuela de la enfermedad. Sí, el maestro Latapil luchaba mucho contra el estigma porque la gente dice, es un leproso. Pero él luchaba para que no eligieran leprosos, sino enfermos de lepra. Enfermos de lepra. Y Hansen no se fue aquí, ¿verdad? No, en Brasil.
Hansen fue el que descubrió el bacilo en Noruega. Descubrió el bacilo de la lepra y por eso le ponen enfermedad de Hansen o bacilo de Hansen. ¿Fue en el siglo XIX? Sí, más o menos en 1873, 72 más o menos. Que esto es bien interesante, ¿no? Porque la lepra es mucho menos contagiosa que la gripe común, ¿no? Sí, todavía no decimos tan claro el nombre de la enfermedad por los demás, pero yo a los enfermos de lepra sí les digo que tienen lepra, porque no es bueno que les mientas para que no se atiendan, porque si no pueden dejar de atenderse pensando que no tienen algo importante, pero no es bueno decirle al resto de la familia ni a los conocidos, porque es muy difícil que lo acepten. Se iban, pero vuelta regresaban porque tenían que estar allá en el hospital. Y apoyo de acuerdo a la ministra de Salud, Carolina Chang, lo que dijo que ya los pacientes no deben permanecer allí, estamos en el siglo XXI. ¿Qué culpa tenemos que estemos en el siglo XXI? Pues las dos cosas fueron violentas, tanto abrirlos como cerrarlos, porque cuando los abrieron era el concepto de la enfermedad, era que era una enfermedad contagiosa y que mejor quitarlos de sus hogares y mantenerlos. No había tratamiento de la lepra, no había tratamiento efectivo, entonces se justificaba el leprosario como si tienes lepra, como si tienes tuberculosis, te meto en el hospital de al lado para que no contagies a los demás. Era lo que estaba pasando con los coronavirus, ¿no? Te aíslan, pero claro, ahí nada más te aíslan 7 días o 14 y ya. Pero aquí te tenían que aislar de por vida porque no había tratamiento. Entonces estaban aislados, perdían a la familia, por eso hacían familia, ahí conocían a otros enfermos y ahí se casaban o se juntaban, lo que sea. Tenían hijos, etcétera. Pero, cuando dijeron, pues ya hay tratamiento, ya se cura la lepra, pues hay que reintegrarlos a los pacientes, pero eso también fue violento, porque ya la familia ya no aceptaba a una familia, a una persona que se fue 30 años y cómo regresas. ¿Qué familiar le va a recibir a una persona que está tantos años fuera de su tierra, fuera de su casita, fuera de la sociedad en una parte? Yo una vez fui, hace muchos años fui allá al pueblo y me encontré con mis hermanos y todo, pero no, ya no era el ambiente para mí allá. Entonces pensé que mi lugar de vida era aquí, en Agua de Dios. Y todavía estamos amenazados, que nos quieren mandar a todos los de aquí a otras partes. Los más buenitos que se vayan con las familias y los que ya no podemos ni caminar, que nos han de meter a algún asilo, a donde sea. Entonces, de veras que yo no me he puesto a pensar en el futuro. Yo lo único, como sé decir, quisiera que salgan las escrituras de esta casa para que el día que yo me vaya, mis hijos tengan donde quedarse. Tengan donde quedarse porque, como dicen, pues no sé, que las casas son para los pacientes, porque primero eran asociaciones, asociación de hijos y familiares enfermos de Hansen. Ahora dicen que ya no es así, que las casas son para los pacientes, que el día que se muera el paciente, los que viven en la casa se van. Que no nos quiten de aquí nuestra casita que nos hicieron arreglar, que nos dejen aquí, pues, hasta que Dios nos tenga con vida. Claro, porque nos hicieron arreglar la casa y que Dios no permita, luego llega un otro se va. No, porque nos hicieron esta casita arreglada donde hemos vivido, que nos dejen aquí terminar aquí nuestra vida. Bueno, yo sí desearía que se mantenga el hospital por muchas personas que son como abandonadas, no tienen ningún refugio. A veces la familia misma le rechaza. Entonces, por eso mi afán siempre es
no se dejen quitar del hospital, no se dejen, porque ahora están, qué sé yo, poniendo ahí, han hecho un área para los drogadictos y todo, y han hecho, o sea, poco a poco les van quitando, desplazando un poco. Yo verá ahora lo que aspiro, sinceramente lo que yo deseo y aspiro es que nos dejaran en paz ya todos los pacientes que vivimos aquí. Ya que a todos nos dejen tranquilos, vivir nuestros últimos días en paz. Benjamin dice que la verdadera revolución en nuestros días es jalar la palanca, jalar el freno de emergencia. Jalar el freno de emergencia de la historia. No continuar con la historia, sino detener la historia. La suspensión mesiánica del tiempo es, en ese sentido, la verdadera excepción, ¿no? Porque la regla de nuestra historia capitalista ha sido la explotación, la destrucción de la tierra, el despojo, etcétera, etcétera. La verdadera excepción es, digamos, que todos podamos disfrutar de los bienes de uso, ¿no? Eso es de alguna manera lo que está diciendo Benjamin. La verdadera excepción es la justicia, el tiempo de la redención, de la realización, del disfrute humano. Esta es la excepción real, ¿no? Yo lo que quiero es aquí que tengamos mejor suerte los venideros que han de venir. Que se mantenga este hospital como humanos que somos. Que se mantenga para el enfermo de lepra, que estamos ya a lo mejor unos meses, a lo mejor unos años más, que vamos a estar en este hospital, porque ahora ya no van a correr, ya no hay lugar para el enfermo de lepra, que mueran allá en sus fincas lejos por falta de amor al enfermo. Y luego yo lo que pediría es que, por lo menos siquiera esto, es que dejen, hay personas que viven aquí 70 y pico de años, que estén con una amabilidad, que tengan más amor, más cariño al enfermo de lepra, porque nosotros no somos, como muchos dicen, Jesús, un doctor, un médico, un artista, un cantante, que ellos son estos, son futbolistas. Nosotros que hemos sufrido, creo que nosotros merecemos más que ellos. Y entonces que va uno dándose cuenta cómo la vida finalmente siempre sigue y siempre se reinventa. Siempre hay unos ejercicios de poder sobre el cuerpo que se hacen, pero hay unas maneras de transgredirlo, de confrontarlo de diversas maneras. O sea, no hay una única manera de vivirlo. Estas maneras de confinamiento. Y de eso dan cuenta las historias de Lazareto. Ahora, más o menos yo soy igual que las aves del cielo. Las aves no trabajan, no guardan en graneros, nada. Pero ellas viven y yo también soy igual.